le damos la bienvenida a nuestra presentadora de hoy, Juliana Jaimes, que nos ha amablemente aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Juliana. Buenos días, profe Mercedes, y buenos días a todos y todas. Me presento. Yo soy Juliana Jaimes, soy periodista hace varios años aquí en el país y vengo cubriendo temas de medio ambiente, específicamente enfocados con la Amazonia colombiana, uno de los ecosistemas más importantes para nuestro país y para el mundo entero, y podríamos decirlo que una de las principales herramientas que tenemos para combatir el cambio climático. Nos encontramos aquí en el Día Internacional del Agua con un webinar que fue pensado sobre alimentos, y se escogió justamente ese tema porque el agua es fundamental para asegurar la soberanía alimentaria y para asegurar la producción de alimentos en cantidad y en calidad de un país. Este es un enfoque que seguramente ustedes piensan en este momento que es diferente al que generalmente se aborda en el Día Internacional del Agua, donde por lo general se habla de bosques y de otros elementos, pero se escogió justamente porque creemos que se tiene que empezar a articular diferentes elementos de los ecosistemas con temas claves y con temas que en este momento tienen que ser prioridad en la agenda mundial. Em, entonces, uno de esos pues es la alimentación, que en este momento, según la FAO, está con graves inconvenientes para muchos habitantes del mundo entero. De manera que con esta breve introducción, a continuación voy a leer el programa del día de hoy. Primero vamos a hacer un saludo al decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Jorge Guzmán. Luego la conferencia sobre el sistema alimenticio global a cargo del PhD Darío Fajardo Montaña. Hacia las 10:30 vamos con la conferencia El agua y situación alimentaria en el escudo guyanés, presentado por la candidata a doctora Mercedes Mejía Leudó. Luego iniciaremos con la intervención del International Biodiversity Guyana Brasil, con su intervención Comidas Amazónicas a cargo de la PhD Ligia López Simonian. Y lo mismo con el International Biodiversity Guyana Venezuela, con su intervención Cocinas Patrimoniales de Abuelas Indígenas. Hacia las 10:40 vamos con la intervención del Grupo de Investigación en Interculturalidad a cargo de la PhD Marta Lucía Orozco. Hacia las 10:55, Slow Food desde su comunidad de alimentos indígenas en Latinoamérica. Luego vamos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con su intervención. Y hacia las 11:15, la intervención de Tropenbos International Colombia. Luego vamos con la presentación de las memorias del quinto Congreso de Biodiversidad del Escudo Guyanés por la candidata doctora Mercedes Mejía Leudó. Y hacia las 11:30, la premiación del concurso Fotografías de Alimentos Ancestrales de la Macroamazonía a cargo de los jurados. Finalmente haremos la despedida y el cierre de este espacio en la mañana de martes. Les agradezco a todos por asistir a este espacio. Esperamos que sea de mucho aprendizaje, y le doy paso entonces al decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Jorge Guzmán. Listo, Mercedes, muchas gracias por la invitación en esta celebración del Día del Agua, en todo el marco del escudo guyanés, y especialmente que lo han enfocado al tema de los alimentos. Pues para los que no me conocen, pues soy Jorge Alberto Guzmán Maldonado, soy ingeniero de alimentos de la Universidad de La Salle aquí en Colombia. Soy docente de la Universidad de la Amazonía por cerca de 20 años, y como decano llevo 6 años al frente de esta facultad. Pues quiero presentar un saludo a todos ustedes en el webinar que van a hacer en el día de hoy, y sobre todo las reflexiones que ustedes van a llevar a cabo. Dentro de estas reflexiones, pues el agua es fundamental, y no es un secreto para nadie, es fundamental para la vida. Es fundamental para la producción de alimentos, tanto de especies vegetales como de todas las especies animales.
y hay unos detalles muy importantes en la necesidad de agua. Es buscar, como siempre, su aprovechamiento eficiente, porque seguramente algunos procesos por desinformación, por malos manejos, pues se tiende a desperdiciar un poco de agua. Incluso dentro de esta reflexión que quiero hacer y en este saludo que hago, en el caso de los alimentos, principalmente los de origen vegetal, principalmente las frutas y todo lo que nosotros conocemos como hortalizas o en algunas partes como verduras, pues el mayor componente de estos alimentos es el agua. Y tienen una característica fundamental, digamos, los productos frescos, llamemos frutas, ellos tienen procesos normales de respiración y tienen procesos normales de transpiración. Y el proceso de transpiración principalmente está relacionada con la cantidad de agua que tienen estos productos. Y aquí hay algo muy interesante para analizar también dentro de los procesos de conservación de alimentos y todo el proceso de soberanía y de seguridad alimentaria. Y es que nosotros tenemos algo dentro de la ingeniería de alimentos y los procesos agroindustriales, algo que se llama manejo post cosecha. Y el manejo post cosecha pues está relacionado fundamentalmente pues con la conservación de estos productos, de estos alimentos, enfocados a dos grandes pilares, llamémoslo así, que es primero retrasar un poco su proceso de respiración para que el producto dure más, digamos, tenga una vida de útil mucho más siendo un producto fresco. Y el segundo pilar grande es controlar su transpiración, y su transpiración está relacionada con la pérdida de agua que tienen estos productos. Imaginémonos en un proceso normal de almacenamiento de frutales amazónicos. Llamémoslo, por ejemplo, una fruta que seguramente todos los que conocemos la Amazonía, pues conocemos como el arazá. El arazá tiene una vida corta porque es un producto que lo clasificamos dentro de la respiración como un producto climatérico, es decir, que en general tienden a madurarse muy rápido, por lo tanto su vida útil es un poco más corta. Ahí tenemos que hacer grandes esfuerzos para conservarlo, pero también para disminuir este proceso de transpiración, porque yo perfectamente puedo tener en un almacenamiento de arazá, de muchos frutales amazónicos, puedo estar teniendo pérdidas del 10 al 20% en una semana. ¿Eso qué significa? Que el almacenamiento de estos productos, 10 toneladas perfectamente en 10 días, he perdido 2 toneladas por fenómenos de transpiración, es por fenómenos de pérdida de agua. Es decir que este Día del Agua tenemos que verlo integralmente, no solamente de la conservación y el aprovechamiento, sino todo lo que hay detrás del componente agua en los alimentos, no solamente para la producción, sino para buscar que también tengan una capacidad de retención un tiempo mayor y buscar las medidas ideales para que estos procesos bioquímicos, estos procesos fisiológicos, pues los podamos disminuir un poco para conservar mucho más los alimentos. Realmente muchísimas gracias por la invitación. Los estaré acompañando un rato. Gracias, Mercedes, y un saludo extensivo a todas las personas que hacen parte de este conversatorio durante este día 22 de marzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor de la Facultad de Ingeniería, y pues que sea un motivo la alimentación para conmemorar este Día Internacional del Agua. A continuación, Itayosara Rojas Herrera nos hará unos comentarios bien importantes acerca de un proyecto internacional que ella viene liderando desde su proceso doctoral. Bienvenida, Itayosara.
Buenos días a todas y a todos. Buenos días, profesora Mercedes. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, debo excusar al maestro, el profesor Darío Fajardo, quien debería acompañarnos, pero pues sin embargo no pudo. Entonces, a mí me gustaría compartir con ustedes algunas observaciones que hemos desarrollado conjuntamente con él y con un equipo de investigadores que tenemos como base la Universidad de Erasmus de Rotterdam, el International Institute of Social Studies en La Haya, que desarrollamos en 3 países del sur global, entre los que se encuentran Colombia, Etiopía y Myanmar. Y entonces, en el marco de este proyecto, nosotros examinamos un periodo histórico que es del 2010 al 2020, el que nosotros denominamos como la fiebre por la tierra y las materias primas, reconfigurando 5 esferas de la vida social global. Entre esas esferas se encuentran la producción de alimentos, el cambio climático, el trabajo, ciudadanía y geopolítica. En este sentido, nosotras y nosotros, los investigadores que trabajamos en estos 3 países y en Colombia, bajo la dirección del profesor Darío Fajardo, pues consideramos la producción de alimentos como una esfera de la vida social muy importante. Muy importante no solamente en el marco técnico de cómo lo han presentado algunas agencias internacionales, como por ejemplo la FAO, es decir, la necesidad de duplicar la producción de alimentos, ya que la población está creciendo rápidamente, entonces se prevé que para el 2050 debemos prácticamente que duplicar la producción de alimentos para alimentar a esta población creciente globalmente. Digamos que todo este marco de narrativo de la escasez de recursos, del crecimiento poblacional, pues ha llevado a que se formulen soluciones o que se piensen maneras de tratar ese problema. Una de esas maneras es incorporar a la producción de alimentos, entre otras cosas, tierras que se consideran vacías, que se consideran que están en manos de productores ineficientes, que se consideran disponibles para la producción. Colombia se encuentra entre esos 5 países con mayor tierra disponible para la producción. No solamente alimentos, sino en general para la producción. Y pues esto resulta bastante preocupante y complejo porque, como decía, nosotras y nosotros los investigadores de este proyecto de investigación no nos acercamos al problema de los alimentos y de la producción de alimentos como un tema técnico o de eficiencia en el que haya que lograr más, sobre todo considerando datos claves. Y datos claves es que 1/3 de la producción mundial de alimentos hoy se pierde. Es decir, el problema no solamente tiene que ver con doblar la producción, sino distribuir de manera equitativa los alimentos y los recursos que ya existen. Nosotros nos preguntamos nos preguntamos por qué se pierde 1/3 de la producción mundial de alimentos. ¿Dónde queda esa producción? Eso tiene unas consecuencias, obviamente, sociales y económicas que tienen que ver con hambres, con sequía, especialmente en lugares afectados por violencia sistémica, por ejemplo, el Sahel en África, algunos lugares de Asia y Latinoamérica. Pero además eso tiene una consecuencia ecológica que tiene que ver con la producción de desechos y qué pasa con estos desechos, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que el sistema actual de producción de alimentos mundial pierde 1/3 del total de su producción y además contamina. La agricultura, la forma en la que producimos nuestros alimentos en la actualidad es muy responsable de la producción de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir y queremos decir que la forma en la que organizamos nuestro sistema mundial de alimentos no es una forma racional, porque no distribuye los alimentos de manera equitativa y porque además tiene un alto impacto ambiental. Entonces, cuando nosotros hablamos de la producción de alimentos, nosotros nos referimos al régimen alimentario, que es la lógica bajo la cual se estructura el actual sistema alimentario. Y recurrimos a la noción de régimen alimentario, tal y como la plantea Philip McMichael, porque esta noción nos ayuda a explicar el rol estratégico
de la agricultura y los alimentos en la sociedad global. En la sociedad global que está atravesada por relaciones sociales de producción, capitalistas e industriales, ¿cierto? Y que además ha sido históricamente construido. Todo esto nos lleva a pensar y a repensar lo que pasó en el 2008 con la crisis de la comida, con la crisis de los alimentos, porque los alimentos subieron el precio de manera muy rápida y además, pues entonces, este hecho significó un cambio en el sentido de que antes de la subida de precios debido a la crisis alimentaria, pues entonces iniciamos un nuevo ciclo en el cual los alimentos son más caros, son más costosos para las personas trabajadoras, son más costosos para la clase media. Y eso se evidencia actualmente en Colombia con la inflación y la subida tan estrepitosa de los productos alimentarios, de la comida. Bueno, entonces, precisamente la noción de régimen alimentario como concepto pues nos ayuda a historizar el sistema global de alimentos y también nos ayuda a problematizar las representaciones lineales que hay en torno a la agricultura y la modernización. Pero por sobre todo resaltamos con este concepto, tal y como lo manifiesta Philip McMichael y Harriet Friedman, que la comida y los alimentos tienen que ser analizados desde la economía política, ¿cierto? Y tenemos que entender la evolución histórica de cómo los alimentos y la agricultura empiezan a ocupar un papel más importante en el capitalismo global. Entonces, pues nosotros hablamos de una serie de regímenes, de evolución del régimen alimentario. Entonces está el primer régimen alimentario que corresponde al periodo de 1870 y 1930, que tiene que ver con las relaciones coloniales de importación de los trópicos hacia Europa, la producción de granos y de ganado que empieza a ser importada, que empieza a ser exportada desde Europa hacia las colonias, y además pues la imposición de prácticas de monocultivo en la agricultura sobre estas colonias, porque antes pues en las colonias no habían prácticas de monocultivo, ¿no? Entonces, con todo esto, durante este periodo se establece sistemas nacionales se establece la agricultura como un sistema nacional en estas economías de la colonia, en las colonias, que se articulan entre lo nacional y la importación la exportación de sus productos hacia el centro, o sea, de las periferias hacia los centros, que empiezan a tejerse estos vínculos entre agricultura e industria, sobre todo la industria que se desarrolla en los centros del poder colonial. Posteriormente pasamos al segundo régimen alimentario, que corresponde de 1950 a 1970, y es cuando se empiezan a producir excedentes de comida, ¿cierto? Y los excedentes de comida empiezan a ser tenidos en cuenta como parte de la estrategia, digamos, de competencia y lucha que había entre los países que participaron en la Guerra Fría. Entonces, también en este marco de esta estrategia, pues entonces los servicios de ayuda a alimentos, los subsidios en los países del tercer mundo y también a los subsidios a la industrialización en países del tercer mundo, empiezan a ser una herramienta para ganar lealtad, por ejemplo, en contra de proyectos políticos, como por ejemplo el proyecto comunista. Entonces se produce con este segundo régimen alimentario una expansión digamos, de esas relaciones sociales de producción capitalista en los campos del tercer mundo, y se empieza a hablar de reforma agraria. Y bueno, y se empieza también como a crear estos vínculos con agriculturas especializadas, la cadena global de suministro, y se consolida una nueva división internacional del trabajo que configura el complejo, digamos, transnacional de mercancías y de alimentos. Luego, digamos que desde este segundo régimen, pues pasamos al tercer régimen alimentario, que es después de 1980, donde se incorporan a la cadena de proteínas, o sea, sobre todo de carne, países del sur, como por ejemplo China y Brasil. Entonces, esto agrega como una capa de complejidad.
y se empiezan a diferenciar como las cadenas de suministros. Y este tercer régimen pues está dado porque, por ejemplo, hay unos consumidores de alimentos privilegiados que pueden comer frutas frescas, vegetales frescos, pescados, ¿cierto? Pero también hay una capa creciente de la población que no puede acceder a estos alimentos de alto valor proteico y muy importante para la nutrición humana. Entonces empieza como a crecer estos dos y abrir la brecha entre estos dos grupos sociales de acuerdo al consumo de sus alimentos. Entonces empiezan a generarse complejos de alimentos también y combustible, porque la producción de alimentos no es posible, por ejemplo, sin la participación de todos insumos que son derivados del petróleo, con formas locales. Y también se generan movimientos sociales que no hablan de seguridad alimentaria, sino hablan de soberanía alimentaria. Entonces, este concepto a nosotros nos ayuda a pensar la actual problemática de manera comparativa, histórica y desde el punto de vista de la economía y la economía política y la ecología política. En Colombia, el sistema alimentario nacional se encuentra atravesado por una problemática estructural que tiene que ver con la concentración de la propiedad de la tierra y qué se produce en la tierra. Para el caso de la Amazonía, pues entonces es un problema muy complejo debido, pues eso lo saben más los expertos en el área. Nosotros lo hablamos desde la economía política, la ecología política y la sociología rural, y es que la capa vegetal del suelo amazónico digamos que no es apta para la producción de alimentos, ¿cierto? Y pues que en la actualidad sobre esos suelos lo que se está presentando es el avance del modelo de la ganadería extensiva, y además pues hay un interés sobre esos lugares, sobre esos suelos, para la extracción de hidrocarburos y exploraciones petroleras. Todo esto se articula, digamos, al problema de los alimentos. Uno va, por ejemplo, al Guaviare y la mayoría de los vegetales y de las verduras que se consumen en el Guaviare vienen desde el centro del país. O sea, eso tiene unos costos económicos, sociales, ecológicos y demás, que nos permiten ver cómo el sistema nacional de producción de alimentos pues no garantiza digamos, a los pobladores en sus regiones, en sus localidades, en sus territorios, el consumo de alimentos que tienen un alto valor nutricional. Cuando nosotros hablamos de la fiebre por la tierra, pues nosotros vemos que esa fiebre por la tierra afecta la soberanía alimentaria de los pobladores y las pobladoras rurales. Y tiene que ver también con el cambio de dietas, por ejemplo, de comunidades rurales, de comunidades indígenas, y que se exportan modelos y no se consideran las necesidades culturales, necesidades culturales y tradiciones culturales de esos habitantes rurales. Por ejemplo, en la Amazonía, los proyectos que se hacen de seguridad alimentaria no consideran las prácticas ancestrales indígenas de producción de alimentos, no consideran cuáles son los alimentos, qué alimentos son mejor valorados por ellos y por ellas, y además, cuál es el tipo de dieta que que está en armonía con las relaciones que tienen ellos y ellas con la naturaleza. Digamos que en la actualidad, pues Colombia importa la mayoría de sus alimentos, o sea, lo que ha pasado desde la apertura de la apertura económica y de la instauración del modelo neoliberal ha sido precisamente la importación de alimentos, y que Colombia ha disminuido su capacidad para producir alimentos y autoabastecerse. Y esto resulta sumamente pues complicado a la luz digamos, de lograr seguridad alimentaria y el reconocimiento del derecho de los pueblos a la alimentación, como si lo comprende, por ejemplo, el concepto de soberanía alimentaria. Finalmente, pues me gustaría decir que otra capa de complejidad alrededor de la producción de alimentos en la Amazonía colombiana es, digamos, el rol que cumple la Amazonía colombiana en un sistema ecológico global, ¿sí? Que algunas personas lo ven, digamos, que pues que hay que conservarlo sin considerar a las personas que allí viven, pero que también pues tiene, es decir, lo que quiero decir es que hay unas tierras en Colombia, parte de ellas corresponden a la Amazonía colombiana, tienen muchos intereses sobre ella. Tienen muchos intereses para producir alimentos, puede ser,
para hacer explotaciones petroleras y para hacer conservación. Pero algunos de esos proyectos de conservación, nuevamente, no consideran a los habitantes rurales que allí residen. Que son habitantes rurales que llegaron allí o que están allí, por ejemplo, debido a las economías de bonanza, en el caso de los colonos de la parte norte de la Amazonía, y otros que tienen prácticas culturales y ancestrales y tradiciones muy distintas a nosotras y a nosotros. Es muy difícil imponer una forma de producción, un sistema de producción sobre estos pueblos que ancestralmente e históricamente se han relacionado de una manera muy distinta con la selva y con el suelo, y que tienen otras prácticas agrícolas. Pues desde el proyecto nosotros examinamos esta esfera de la producción de alimentos, pero también articulada no solamente a las políticas agrarias, sino también a las políticas ambientales y de cambio climático, a la geopolítica, a los intereses que hay, digamos, internacionales sobre esas localidades, y sobre cómo afecta pues a la organización, digamos, del proceso en general del trabajo, de la producción en el campo, y las dinámicas de relación Estado-ciudadanía. Porque pues esta idea de que tenemos que producir más o por ejemplo, la narrativa es, digamos, esas tierras que están bajo el control de pueblos indígenas son tierras que podrían producir más y que ellos son productores ineficientes. Pero entonces, ¿cuál es el rasero? ¿Cuál es el estándar con el cual nosotros medimos qué es eficiente y qué es ineficiente? ¿Para quién? Sobre todo cuando vivimos en un sistema, en un mundo en donde el 30%, la tercera parte de la producción global de alimentos se pierde, se bota. Es decir, no es un sistema racional, no es un sistema, digamos, que considere sus impactos ecológicos, económicos y sociales, sino que por el contrario, los procesos de financialización de la agricultura pues los incrementan y no representan una solución y una mejoría para que las personas puedan, digamos que, alimentarse, vivir bien. Sí, alimentarse, vivir bien y garantizar la ingesta de alimentos de acuerdo a sus prácticas culturales y de acuerdo a sus relaciones sociales en la localidad. Eso sería. Muchas gracias, profe Mercedes. Ita, a ti muchísimas gracias por esa descripción de ese sistema alimentario global. Saludos al doctor. Y hay una pregunta desde el público. ¿En qué se fundamenta para afirmar que el suelo amazónico no es apto para la producción de alimentos? Hay experiencias que muestran lo contrario. Interesante revisar las experiencias. Lo que nosotros entendemos y lo que entendemos con el Instituto Sinchi es que es un suelo que se degenera muy rápido, y recuperarlo es muy difícil. Bueno, aquí pues yo me atrevo desde el punto de vista de mi experiencia de que la reserva forestal de la Amazonía es eso, reserva forestal. Entonces, las condiciones están dadas para que se mantenga así, se mantengan los árboles, se mantenga la selva, para que haya un ciclaje de nutrientes para esos árboles y esas especies que están allí, porque el capital más importante de la Amazonía, pues todo es importante, pero es la gran cantidad de agua que produce por todas esas condiciones que se conjugan en la selva, y es toda la transpiración, toda esa evapotranspiración por los vientos, por la cercanía con el océano Atlántico. Entonces, con todos esos vientos, entonces se producen todas las condiciones para que se tenga la cantidad de agua que se tiene aquí, tanto en el aire, en el ambiente, como en escorrentía, como en los acuíferos. Entonces, esa es una condición. ¿Sí, Ita? Cuenta.
Totalmente de acuerdo, profe. Y eso hay que añadirle una cosa, es decir, la selva, como está, ya produce alimentos, pero produce alimentos para unas comunidades en ciertas circunstancias. Por eso la caza, por eso la recolección de frutos, por eso la pesca. Allí ya hay alimentos, ¿sí? Pero si nosotros queremos iniciar sistemas, por ejemplo, de monocultivos, de producir monocultivo para la exportación, para la exportación de alimentos que vienen de la selva amazónica, creo que se está causando un daño severo, ecológico y social, que además no solamente nos afecta, no solamente afecta a la gente de la Amazonía, sino que como el sistema, ecológicamente, la tierra es un sistema, ¿cierto? E inclusive la Amazonía y los vientos del Sahara están totalmente relacionados, o sea, estaríamos afectando ciclos ecológicos globales con unas implicaciones muy severas y muy severas sobre todo para las personas que viven sobre los trópicos. Entonces, lo que yo quiero decir es, claro que hay producción de alimentos en la selva, tal y como está ahorita, por eso los indígenas recolectan, por eso los indígenas cazan de esa manera, por eso viven de esa manera, pero nosotros no podemos sustituir esa forma en la que ellos viven por sistemas de monocultivo, agronegocio para la exportación, que además son los que muestran ser ineficientes porque, repito, porque se pierde porque se pierde un tercio de la producción global de alimentos, porque como producimos no vivimos bien y porque estamos afectando severamente el ambiente, y la Amazonía tiene ese componente, esas características estratégicas sumamente valiosas que acaba de explicar la profesora Mercedes. Muchas gracias, Cita. Si del público hay más preguntas, es interesante porque es un tema que en el informe fallido, yo llamo el informe, la noticia fallida de FAO, en la que ubica a Colombia para el 2022 como un país que padecerá hambre. Y que pues por esos temas, digamos, políticos, esa misma noticia ha sido cambiada y ya después se dijo que eso variaría, que así no sería, pero de todas maneras es un SOS el que nos dio esta noticia en que padecer por alimentos para un número mayor de la población está al orden del día y es un tema muy importante, es un tema muy delicado que hay que tratar y que hay que tratarlo, como muy bien Itayo Sara lo ha expresado, es con las condiciones propias de cada territorio. Ita, ¿algo adicionalmente? Una cosa chiquita, sí, al respecto de ese informe. O sea, el informe, es decir, la conclusión que se deriva del informe es adecuada, en el sentido de, si tenemos un sistema de alimentos nacional que depende de que importemos los alimentos y hay una inflación muy alta y no podemos comprar alimentos, pues entonces la conclusión es sí, vamos a padecer hambre, porque la forma en cómo tenemos organizado nuestro sistema nacional alimentario depende de las importaciones. Los alimentos se compran en dólares, ¿cierto? Y entonces la moneda colombiana está devaluada con respecto al dólar. Eso hace que evidentemente un gran sector de la población pierda la capacidad adquisitiva de esos alimentos. Es decir, eso está bien. La conclusión lógica que se deriva está correcta, pero entonces las preguntas que como expertas y expertos debemos hacernos es acerca del sistema, su naturaleza, de la esencia y la naturaleza del sistema nacional de alimentos. Es decir, si es este sistema, esta forma en la que está organizada, dependiendo de las importaciones, pues entonces quizás deberíamos volver los ojos hacia nosotros, volver los ojos hacia las localidades y a lograr, digamos, la seguridad / soberanía alimentaria a partir de la producción local. Lo que pasa es que en Colombia se ha desmontado la producción local, las políticas agrarias la desmontaron y la reemplazaron por subsidios para productos agrícolas con los que se podían hacer agrocombustibles, ¿sí? O sea, hemos puesto por encima los agrocombustibles que nuestros propios alimentos. Entonces yo sí creo que uno podría examinar ese informe de la FAO de este año con la idea de establecer pues cuál es la causa y la esencia de todo eso, y la causa y la esencia es cómo está organizado nuestro Sistema Nacional de Alimentos, cómo decimos que producimos nuestra comida, porque no producimos nuestra comida y dependemos de otros y la compramos en dólares, pero esto tiene serias consecuencias, y las serias consecuencias es que no se pueda
que una capa gruesa de la población hoy en día tenga que elegir entre, o sea, que tenga que elegir entre una de las 3 comidas. Y esto es muy grave. Eso es lo que yo quería añadir frente al informe, profe. Qué pena. No, muchísimas gracias. Y aquí, desde el Caquetá, hasta el año pasado, por ejemplo, el consumo, y aquí pues no se debería como hablar tanto de esto, pero el consumo de carne es algo normal y a lo que hace parte de la cultura aquí en el Caquetá. Aunque pues tenemos la controversia con el tema de la deforestación, pero culturalmente el consumo de carne está muy arraigado. En este momento, quien puede consumir carne es muy escasa la población. ¿Por qué? Porque se han incrementado enormemente los costos, el precio por kilogramo y pues la razón es porque está siendo exportada las vacas en pie a países árabes. Entonces, allí hay una situación y claramente es el ejemplo de lo que Itayosara nos ha hablado. Se prima la exportación sobre temas de consumo local. Entonces, en este momento hay familias de las que uno normalmente conocía de asado por lo menos cada 8 días o una vez al mes, que lo piensan porque los costos están elevados. Entonces, ese puede ser un ejemplo acerca de lo que Itayosara nos ha comentado. Muchísimas gracias por habernos, digamos, hecho estas explicaciones sobre sistema alimentario global y pues sabemos que contamos contigo. Este evento se está haciendo grabado y queremos que permanezca para la posteridad porque es un tema muy importante y debemos tratarlo con mucho más rigor del que hasta el momento como que lo estamos tratando. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora paso seguido estoy con el tema de qué está pasando en el escudo guayanés en temas de alimentación y en temas de agua. Entonces, para esto, aquí permítanme presentar dos gráficas que nos van a ilustrar sobre este tema. Bueno, inicialmente les comento, yo soy Mercedes Mejía, profesora de la Universidad de la Amazonía, del programa Ingeniería Agroecológica. Y entonces, aquí como para que miremos en el Día Internacional del Agua, cómo está el tema a nivel de disponibilidad hídrica por metro cúbico y la disponibilidad hídrica por metro cúbico por habitante año para los países del escudo guayanés. Es importante también anotar que la Guayana Francesa hace parte del escudo guayanés, pero resulta que la Guayana Francesa es Francia, es un, para llamarlo de alguna manera, un departamento a ultramar de Francia. Entonces, los datos allá son tratados pues, de diferente manera. Entonces, por eso estamos aquí
como con los otros países del escudo guayanés. Entonces tenemos que la mayor disponibilidad pues la tiene el Brasil y disponibilidad por metro cúbico por año, pero tenemos también que cuando se habla de disponibilidad de metro cúbico por habitante, también es un valor que entre los que se maneja en estos países es un valor intermedio. Luego sigue Colombia. Colombia tradicionalmente con toda esa cantidad de ríos, páramos, tiene una disponibilidad hídrica alta de 2.360.000 metros cúbicos por año. Y también tiene pues una alta disponibilidad hídrica por metro cúbico por habitante por año que es de 8.840. Tenemos seguido a Guyana, luego Surinam y posteriormente Venezuela. Dentro de los países que tienen la mayor disponibilidad hídrica para sus habitantes, tenemos a Guyana, seguido de Surinam, posteriormente Brasil, luego Venezuela. Entonces, estos son como unos datos más o menos a nivel de estos países que componen el escudo. Y entonces, aquí tenemos el informe FAO que nos habla de la subalimentación en porcentaje en los países del escudo guayanés. Y entonces aquí es interesante mirar el, digamos, color café para Venezuela, el azul para Surinam, azul oscuro, perdón, para Surinam, el azul claro para Guyana, el amarillo para Colombia y el palo de rosa para Brasil. Entonces, se para en este documento de la FAO del 2021 y se habla de subalimentación desde el 2013 hasta el 2015 y desde el 2018 hasta el 2020. Bueno, entonces aquí nos habla de pues la situación del tema de Venezuela, pues con sus complicaciones de tipo político y pues los costos tan elevados para acceder a la alimentación. Luego sigue Surinam, luego Colombia para el año 2020. Por último tenemos al Brasil que no nos registra datos del 2018 al 2020 en el entendido que pues aquí 2018-2020 encierra también todo este tema de pandemia. Y entonces, hablando de tema de pandemia, miramos cómo se incrementó la presencia de la subalimentación en estos 2 años respecto al 2013-2015, en donde pues los valores eran más o menos, digamos, las diferencias no eran tan grandes entre los países del escudo guayanés. Pero este gráfico nos muestra claramente cómo pues el efecto pandemia y otros efectos hacen que la situación sea mucho más complicada. Aquí tenemos que, por ejemplo, Guyana se mantiene en su valor más o menos en lo que tenía antes de pandemia y el tema de subalimentación, la prevalencia para después de pandemia. Entonces, aquí estos son como unos datos
que de estos países y de estas regiones que normalmente en las estadísticas no están. Son información que se da de Chile, de Brasil, se da de pronto Argentina, pero estos países y estos comparativos de los países del escudo guayanés normalmente pues están allí en los libros, pero normalmente no los discutimos. Entonces, eso era lo que quería como montarles, como comentarles acerca de el tema agua y tema de alimentación del escudo guayanés. Bueno, teníamos también otras, digamos, situaciones en las cuales el tema hídrico ha sido, digamos, como muy relevante, y es que cada vez las actividades de negocios se ubican en estos sitios en donde hay más y más cantidad de agua. Entonces, ahí es un enorme potencial de estos países que tienen una disponibilidad hídrica muy importante, pero también está todo el tema de cuidarla, protegerla, porque se requiere principalmente para la supervivencia de las comunidades, para la supervivencia de todas las personas, no solo de lo local, nacional, sino también a nivel mundial, porque estamos en un sitio privilegiado con 2 ecosistemas que tienen unas relaciones muy importantes para el tema climático, como son la Amazonía y el escudo guayanés, como lo llamaron por ahí en algún momento, que era el bisabuelo de los bosques del mundo, el escudo guayanés. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, podemos abordar un tiempito para preguntas. Parece que no llegaron al chat, no nos levantan la mano. Bueno, entonces, a continuación tenemos a la doctora Marta Lucía Orozco, quien nos compartirá sobre un tema de investigación que es la interculturalidad, que hoy en día está al orden del día, porque la interculturalidad cada vez se nos mete más por todos lados. Bienvenida, Marta. Hola, buenas tardes. No me dejaba activar la cámara y dije, uy, en este momento, ¿cómo estáis? Bueno, buenos días en Colombia. Estoy intentando compartir pantalla, pero no sé si lo visteis. Dime, ¿Sí? ¿se ve la presentación? ¿Qué se ve? ¿Qué veis? Sí, ya vemos grupo de investigación. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Mercedes. Bueno, a ver, escuchando, yo cuando Mercedes me dijo que presentara, que hablara un poco del grupo de investigación y veía la programación, como que no me ubicaba muy bien cuál era el sentido o qué pretendíamos hacer con presentar el grupo de investigación. Escuchando y viendo lo que está pasando, pues totalmente. Como vais a ver, nuestro grupo de investigación tiene varios temas centrales de lo que estáis trabajando, y entre ellos, por ejemplo, las cosas que nos inquieta es trabajar sobre las culturas originarias, trabajar ese potencial, volver a los ancestros, entender la Pachamama,
relacionarnos con la naturaleza de otra manera, porque lo estamos haciendo muy equivocadamente, y nos hemos juntado con esta inquietud, pues varios profesores de varios países, de varios sitios. Tenemos unas líneas de investigación, como veis, que son comunidades indígenas, el desarrollo sostenible global, el papel de los pueblos indígenas, las culturas ancestrales, todo un gran compendio de cosas que nos hace pensar en dónde estamos, hacia dónde vamos, y aprender de los antepasados que no son los que han creado el problema en el que estamos actualmente, sino que ha sido en un espacio de la generación muy corto. Estamos, ¿quiénes somos? Profesores de la Universidad de Burgos. Yo soy profesora de la Universidad de Burgos, pero colombiana, de pura cepa. Soy quien coordina el grupo y forman parte, pues, de aquí 5 profesores, mi persona, que lo coordino, la profesora Dolores, María, Ángel y Mara. Por la Universidad Distrital de Colombia, la profesora Marieta, que quizás muchos de vosotros la conozcáis porque ha trabajado mucho en el proceso de paz y todos los temas de niños, de toda la problemática que está ocurriendo, desplazados, etcétera. Elizabeth Galarza, que es la coordinadora de posgrados de la Universidad Gabriel René Moreno en Bolivia, y el profesor José María Hernández, que es de la Universidad de Salamanca. Y por la Universidad de la Amazonía, pues nuestro apreciado Octavio y Mercedes, que ya la conocéis, está aquí con nosotros. ¿Cómo surge esta colaboración con la Universidad de la Amazonía? Las cosas que estamos haciendo, lo que pretendemos hacer, pues a partir de un convenio que hemos tenido la oportunidad de firmar, estuvimos allí en persona y hemos comenzado a colaborar conjuntamente, pues pensando en toda esta problemática que se avecina, en toda esta problemática que tenemos a nivel mundial, y es muy importante pensar en esto que está ocurriendo en la Amazonía, precisamente porque si vosotros os dais cuenta de lo que estáis hablando, está ocurriendo a nivel mundial. El hecho de que no pensemos en lo local, de que no se trabaje, por lo que comentaban hace un momento, sobre qué se debe consumir, cuando las plantaciones que se hacen, es una lucha, eso es impuesto desde fuera, es impuesto por Occidente, impuesto por la Unión Europea, impuesto por los Estados Unidos, y los otros países vamos haciendo lo que requieren estos países. ¿Por qué la guerra de Ucrania? Entre otras cosas, porque es el granero de Europa, porque tiene muchas tierras, porque su producción alimenta un total de 600 millones de personas, pero nuestros países también. Como lo decíais ahora, toda esa producción que se está haciendo, pero ¿a dónde se va esa producción? Muy importante que en nuestra terminología utilicemos los términos nuevos que se están trabajando, no hablar de tercer mundo, no hablar de tercermundistas, ni países subdesarrollados. Hoy en día se habla de países en vías de desarrollo, y es muy importante que nosotros asumamos ese rol. Pero también estos temas que nos están inquietando es cómo esa influencia de Occidente, o sea, hay que trabajar aquí en Occidente para que reconozcan el valor que tienen aquellas tierras, lo que puede aportar esas tierras, pero también que internamente se dé el valor que tienen las tierras, enfrentar lo que se viene. Hay una situación bastante compleja ahora mismo
lo que está ocurriendo en el mundo es tremendo. De pronto vosotros no lo estáis sintiendo. Hay mucha gente que dice, me regreso a Colombia, nos vamos, porque la situación está bastante compleja. Se están encendiendo mechas por muchos sitios y una de las cuestiones importantes es el tema de la alimentación. Está abierto desabastecimiento en Europa, que cada día va a más. Hay muchas presiones, entonces fijaros la importancia del tema de lo que estáis hablando. Pero hay que ir más allá, es decir, cómo se protegen esos recursos naturales, cómo se hace para que desde aquí la gente que tiene conciencia y los de allí podamos hacer un sistema sostenible para todos, porque es cierto también lo que se decía, que se desperdicia mucho alimento. Se desperdicia mucho alimento, sobreexplotamos la tierra y hay suficiente alimentación para todo el mundo, pero no conviene, no se necesita. Entonces, bueno, como eran 5 minutitos, no me quiero extender, pero que sepáis que tenemos unas ideas y unos intereses conjuntos que nos preocupan mucho, y por esto este grupo interdisciplinar desde varias partes del mundo, que intentemos ver soluciones. Y lo que quisiera llamar mucho la atención, la importancia de nosotros volver a nuestros ancestros, de no desconocerles, porque si alguien va a poder sobrevivir a toda esta catástrofe que estamos creando nosotros, son las poblaciones indígenas que saben vivir y convivir con la naturaleza. Muchas gracias, Mercedes, y muchas gracias a todos vosotros por este momento. Muchas gracias, Marta, y ha sido toda una intención el hecho de que tú hagas la exposición acerca de el grupo de investigación, porque nos enseñamos siempre a hablar de los temas, a compartir en conversatorios, a decir esto está mal, hay que hacer esto, pero yo creo que nos llegó el momento de esos conversatorios, convertirlos en algo, una palabra poco castiza que escuché, pero me gustó mucho, que dicen aseatorios, o sea que ya tenemos es que hacer. Entonces, desde ese momento dije, tenemos es que hacer. Y una forma de hacer es esta gestión del conocimiento, es este trabajo de investigación en el cual, por ejemplo, trabaja Itayosara con todo un equipo internacional, con un trabajo maravilloso. Ahora contigo iniciamos este trabajo que es interuniversidades, que es también, digamos, con este carácter internacional, con esta mirada que ustedes desde la Universidad de Burgos pues podemos compartir, porque yo creo que entre más puntos de vista hayan sobre un tema, se puede llegar a unos caminos, porque no es de hablar de soluciones, sino a unos caminos, a unas apuestas y a un ir como impactando el entorno. Lo principal es ese impacto en el entorno. ¿Alguna otra claridad, Marta? No, que tenemos que trabajar juntos, que tenéis que defender la Amazonía, pero a mí me impresiona mucho que nosotros dentro del propio Colombia no conocemos el valor de la Amazonía. Se conoce más fuera, es decir, se valora más en Europa que dentro del propio contexto, teniendo la riqueza que tenemos ahí. Y yo creo que es hora de comenzar a trabajar en las escuelas, en los espacios, que estamos a tiempo de comenzar a revertir, pero estamos en el límite
de esto no va a tener retroceso, esto no va a haber marcha atrás, si no actuamos ya, pero radicalmente y no con pañitos de agua tibia, porque nos está demostrando la naturaleza, la situación de los seres humanos, lo que está pasando, que esto ya no aguanta más si no tomamos realmente conciencia y dejamos tanto discurso y realmente hacemos cosas. Es muy bonito en las comunidades gitanas, en la etnia gitana, no existe la palabra trabajo, o sea, no existe. Y ellos, en vez de trabajo, dicen, su palabra es hacer cosas. Entonces yo creo que tenemos que hacer cosas, hablar menos de trabajo, y hacer cosas. Marta, aquí hay una pregunta de Alejandro Jurado que dice, doctora Marta, un saludo. Desde la mirada cultural, ¿cuál es la mejor estrategia para formar comunidades rurales en temas de autonomía alimentaria? Hola Alejandro, buenas tardes, gracias por tu pregunta. Mira, es un tema que está preocupando muchísimo y cada día se habla más de producción local. Fijaros, ahora mismo en España está ocurriendo un desabastecimiento tremendo porque aparte del problema de la guerra con Ucrania, han entrado los camioneros en huelga y llevan una semana y tras de ellos ha entrado el campo, están entrando todos en paro, entonces los supermercados están quedando vacíos. Claro, esto no ocurriría si nosotros localmente, o sea, si los productos que consumiésemos fueran los productos que están en el entorno, si tuviésemos un sistema donde nuestro abastecimiento es lo que localmente consumimos y no hacer esos grandes traslados de productos alimenticios. Entonces, hay que comenzar a trabajar más y más en serio, que se habla mucho de ello y se está intentando hacer, pero poner más énfasis en ello, el consumo local, producción local y consumo local, que evite pues traslados, pérdida de alimentos en esos traslados, masificación de productos que luego pues se van a desperdiciar, como decía Itayo Sara hace un momento. Muchas gracias, Marta, por todo ese trabajo y por la colaboración también que hay con la Universidad de Burgos en diferentes aspectos. Bueno. Muchas gracias a vosotros y bueno, ojalá y sigamos y podamos conseguir cosas, porque la verdad que no es investigaciones y títulos ni nada, sino que yo creo que seriamente que lo que está en juego es la vida humana en este momento. Muchísimas gracias, doctora Marta. Y pues en esta conmemoración del Día del Agua, pero ya haciendo el trabajo, porque esa es la idea de este webinar, es ir haciendo el trabajo. Entonces, yo invito a que los jurados del concurso de fotografía se nos presenten. Ellos, yo los había visto por aquí. A ver, Wilson Andrés Herrera y Juven de la comunidad Corebajú. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Juven, te escuchamos fuerte y claro. Entonces, bueno, Más Juven. Sí, un saludo para todos los participantes. Pues ha sido un placer y un honor poder acompañar este proceso viendo las propuestas que hay en las comunidades, sobre todo como la gran preocupación que hay en todo el sentido de lo alimenticio en estas regiones.
Entonces, me parece muy importante pues, que sigamos ahondando en ese proceso para proyectar un poco acerca de, como decía un mayor en cierta ocasión, decía, según lo que consumimos, así actuamos. Entonces, basado desde ahí, todos los contextos generales de la sociedad, cómo hemos en vez de regular toda la naturaleza que evidentemente nos da como la buena abundancia, nos da como la buena alimentación, en vez de cuidar nuestra propia madre, que es la tierra misma, hemos como ido más allá, no hacer tanto daño en el territorio. Entonces el llamado que se hace a partir de estos procesos de formación e información y además, sobre todo con el tema de cuidar nuestras vidas para el proceso que viene más adelante con nuestra nueva generación, que viene con más fuerza y empujando a todo lo que se atraviesa. Entonces la idea es proyectarnos un poco, volvernos. Realmente el llamado que hay es volvernos. No usar la palabra ancestral tanto como de moda en estos últimos tiempos, sino más bien como volver la raíz natural de nuestro ser interior desde nuestras profundidades sobre qué es lo que alimenta nuestro espíritu, qué es lo que alimenta nuestra mente, qué es lo que alimenta nuestros pensamientos y qué alimenta nuestra sociedad. Entonces, a partir de ahí es como la respuesta de todo el proceso que se hace. Entonces, agradezco mucho pues, por esta gran oportunidad. Joven Valencia, pues muchísimas gracias por haber aceptado, digamos, esta, yo lo digo, responsabilidad de calificar, darle un valor a todos estos trabajos muy interesantes que nos llegaron. Y pues a continuación presentaremos a Wilson Herrera, que es el otro jurado. Y es el propietario de un restaurante de comida amazónica. Wilson, bienvenido. ¿Cómo le pareció toda esta mezcla de trabajos? Porque nos llegó un trabajo de afro, nos llegó un trabajo de los estudiantes de la universidad, nos llegaron trabajos de Solano, Caquetá, nos llegó un trabajo de Baupés, nos llegó trabajo de Leticia. Aquí quiero compartirles algo muy interesante que pasó y es que de Solano ellos no tienen internet. Entonces, ellos todo es vía WhatsApp. Entonces, ellos escribían la explicación de los alimentos y le tomaban una foto a ese escrito y lo enviaban vía WhatsApp, porque es la forma de comunicarse de ellos. Y así logramos que hicieran un número importante la participación, personas de Solano. Tratamos de darle las condiciones a las personas para que, pues, pese a sus enormes dificultades de comunicación, pues, lograran llegar trabajos. ¿Qué opinión te merece ese ejercicio? Y pues ahora pues se harán unos reconocimientos, pero eso es porque hay que dar esos reconocimientos, pero el trabajo fue interesante. ¿Cómo te parece? Sí, hay muchos aspectos importantes que resaltar. Se valora el trabajo, las proyecciones que se hacen, especialmente cuando los jóvenes participan. Ese es ya hace parte de en los pueblos, sobre todo como la visibilización. Hay cosas que ni siquiera los mismos pueblos se conocen sus... Hola Andrés, bienvenido. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, profesora. Y estamos aquí veníamos escuchando las intervenciones de los muy interesantes. De hecho, alrededor del agua, pues qué más que ese tema de
Macroamazonia, el escudo guayanés, pues somos ricos en agua. No, aquí atento a presentar nuestro trabajo como jurados. Soy Wilson Andrés Herrera. Bueno, entonces aquí ya los presenté. Ahora Wilson y Juven, pues ellos son los que calificaron los trabajos de los jóvenes. Aquí hay alguien que quiere hablar. Luis Alfredo, ¿te escuchamos? Luis Alfredo, tienes la mano levantada, ¿sí? Buen día. Hola, profe, muy buenos días, pues a los diferentes invitados. Creo que hay maestros que han hecho, pues, su trabajo de investigación muy importante. Mi nombre es Luis Alfredo Gutiérrez Auchama, soy también aspirante con el curso de fotografías. Actualmente, pues, soy estudiante de la Universidad de la Amazonía, de la Facultad en Ciencias Sociales. Pues primero que todo, creo que el ejercicio es muy importante hablar sobre el agua. Pues para mí es como una sorpresa, pero creo que he aprendido muchas cosas. Creo que vengo escuchando grandes aportaciones que han hecho los diferentes maestros que han investigado en este tipo de campos, ¿sí? Yo soy de la cultura embera, actualmente pues soy de un resguardo y pues estoy terminando mi carrera. También, pues a la última hora, todo fue la carrera, pero creo que hicimos un ejercicio muy bonito. Es como representar mi plato típico de la etnia en Verachamí. Entonces, pues, primero que todo agradecerle y pues espero demostrar, no solamente concursar, sino que pues también hacer como representación de mi departamento Caquetá, estudiante que siempre pues ha venido como defendiendo mi cultura, siempre he tenido como ese sentido de pertenencia por mi cultura, siempre he dejado mi cultura en alto en los diferentes espacios, me gusta resaltar de lo que soy, de lo que hago, entonces pues creo que pues estoy muy feliz en este concurso de fotografías, entonces pues ahí estoy demostrando mi cultura en Vera, también el departamento del Caquetá. Entonces, pues, muchas gracias por todo, profe, por todas las informaciones que me brindó pues, durante el concurso de fotografías de comidas. Yo llamaría comidas Nandena Chico. Es una comida, pues, que nosotros, las juventudes, tenemos que darle como la importancia, ¿sí? Hay personas que, o sea, no conocemos, como decía la profesora de Estambul, es la profesora, hay personas que le dan la mayor importancia, pero hay personas que conviven dentro del territorio, desconocemos nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras historias. Entonces, yo como estudiante siempre he recalcado eso, y como ya lo había mencionado, siempre me gusta llevar en los diferentes escenarios y eso hace pues de que mi cultura viva, ahí estoy como salvaguardando a pesar de las dificultades que nosotros hemos vivido como una comunidad desplazada, pero creo que eso no es obstáculo, lo importante es como volver otra vez al territorio, volver como a renacer nuevamente. Entonces aquí estoy, profe. De igual manera, pues muchas gracias por la invitación. A usted, Luis Alfredo, y pues aquí cada jurado hizo su trabajo, miró y calificó desde todos los puntos de vista las fotografías, todos los trabajos muy interesantes, unos hacia un lado, unos fotografiaron especies, otros fotografiaron los alimentos, otros fotografiaron platos, otros hicieron unas composiciones muy interesantes. Entonces aquí está la creatividad de todos los 25 participantes. Entonces le doy el espacio a Juven y a Wilson Andrés para que
ellos sean los que anuncien quiénes son las personas que obtuvieron, digamos, las mayores calificaciones. Aquí, esto desafortunadamente hay que dar unos primeros 5 lugares, pero para mí son 25 lugares muy especiales. Bueno, adelante Wilson, adelante Juven. Wilson. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, te escuchamos bien. Bueno, profe y demás participantes. Hay mucha, ¿cómo le llamamos? Intriga, ¿no? Soy Andrés Herrera, soy ingeniero agroecólogo, egresado de la Universidad de la Amazonia. Estoy terminando también mi tesis de maestría. Próximo a ver si puedo sustentar mi trabajo de investigación, de hecho, con territorios indígenas de acá en los Coreguajes. Y hace más de 2 años un emprendimiento, un proyecto interesante sobre gastronomía amazónica. Un proyecto que ha tenido una gran acogida por el tema de identidad regional. Entonces, ha sido muy interesante, pues yo soy de una familia indígena, vengo del municipio de Sarano, Caquetá, allá nací, mi papá es Huitoto, mi abuelo son Andoque y Huitoto. De ellos aprendí mucho de la tradición y de hecho herencia, tengo la gastronomía en mis venas y en mis pensamientos y hoy en día es una fuente, digamos, económica de mi familia también. Digamos que ese ejercicio me ha permitido que fuera llamado a participar como jurado de este importante ejercicio, profe. Maravilloso ver esas fotografías y todos tienen una valoración muy importante porque para ellos significa una importancia enorme de su identidad. Muchos la hicieron desde sus pueblos. Por Iguajes vimos mucha participación, vimos participación yucuna, vimos participación de muchos departamentos de la Amazonia. Interesante ver que hayan participado hasta del Baupés, de Carurú, de mucha, también de Leticia, y ver esos platos, esas imágenes su tradición, su cultura es maravilloso. Realmente uno queda asombrado, queda maravillado con tanta riqueza que tenemos a nivel de nuestras. Tuvimos unos criterios para elegir unas fotografías, las cuales tenían en cuenta, pues, sumaban lo que era la edad, el nombre completo, lo de la región como tal, el nombre del plato, la descripción de él, también una breve descripción de lo que significaba ese plato, y ya después venía unos criterios a nivel ya de la fotografía como tal, qué tanto representaba la identidad, o sea, la región macroamazónica, esa imagen a nivel de su composición, a nivel de esos productos de origen, ya sí son amazónicos, y también la originalidad, ¿sí? La originalidad fue un aspecto muy importante. En eso ya pues miramos el tema de estética, vimos unas fotografías espectaculares. De hecho, uno quisiera responderle a cada uno de los jurados, mire, su foto está maravillosa, hubiera gustado verla así, de esta otra forma, hubiera gustado completarle esto, hubiera querido espectacular. Uno quisiera decirle a cada uno de ellos cada cosita para verla perfecta, ¿sí? Y ver esa enorme participación que hubo de 25 imágenes, fue maravillosa ver esa parte. Sin embargo, pues todos no pueden ganar y elegimos de acuerdo a los criterios y a lo que podemos ver que esas imágenes representan
tanto esa ancestralidad, tanto digamos, esa representación que hoy tenemos en nuestra macroamazonia. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, pudimos elegir las imágenes que, de acuerdo a los criterios, pues las calificamos, teniendo en cuenta pues ya las valoraciones y de acuerdo a la premiación que se va a hacer. Entonces, pues eligieron las fotos. No sé si el compañero Juven me ayuda ahí a describir las posiciones ganadoras de acuerdo a un promedio que terminamos para elegir estas fotos. Juven. Pues no escuchamos a Juven. Parece que Juven como que no está como por aquí. Pues comencemos, Wilson, y hablemos del puesto número 5. ¿Me repite, profe? El puesto número 5. Comencemos por el puesto número 5. Bueno, el puesto número 5. Puesto número 5 para... A ver, aquí la tengo para ver. Número 5 corresponde a Ryan Andrés Cortés. Ryan Andrés Cortés. Él es de... sí, ahí está Ryan Andrés Cortés. El puesto número 5 para Ryan Andrés Cortés. Él es de la comunidad de la Chorrera Amazonas, del pueblo Muru y Muina. Él hace una gran muestra, una gran diversidad de lo que representa mucho de la región amazónica. La diversidad de frutos, una identidad inmensa, grande asociada al casabe, un fruto muy importante como es el unmarí. De hecho, en este momento estamos en cosecha de ese fruto, y ese fruto usted lo encuentra desde aquí, desde Caquetá hasta por allá el Baupés. De hecho, que ya la ganadora incluye también parte de este fruto, la imagen de ganadora incluye parte también de este fruto allá creo que es Baupés, ¿no, profe? Me pasó Vamos en orden, vamos en orden. Bueno, entonces, bueno, esta es una imagen que recoge mucho de lo que es nuestra gran región. Felicitaciones a Ryan, puesto número 5. Bueno, entonces, el número 4. Número 4 corresponde a Esteban José Ramos Erazo. Esteban José Ramos Erazo. Vamos a ver si aquí lo tengo. Vamos a ver. Esteban José Ramos Erazo. Está esta red, pero supremamente lenta. Bueno, vaya el número 2 y el número 1, así porque esto no nos quiere abrir. Bueno, el 3, Franci Silva. Franci Silva, ella representa una torta de casabe. También creo que ella es de Leticia, Franci Silva. Bueno, entonces me dijiste, vamos a ver. Como son imágenes, entonces son muy pesadas.
y entonces pues por esto no se cargan y a esta hora la red es terrible. Bueno, y el puesto número 2. Puesto número 2. El número 2 está para el compañero. A ver, ¿dónde está el compañero número 2? Weimar Yamit Fonseca. Weimar Yamit Fonseca. ¿De dónde es Weimar? Weimar Yamit Fonseca. Este Weimar es de Leticia. Él muestra un casabe, muestra la torta de casabe, tiene un agregado, ya es una composición, una mezcla que incluye lo ancestral que es el casabe, una identidad que está en que ha llegado a nuestra región, que es el tema de lácteos, se agrega queso, tiene unos granos de maíz, su plato, y está completado con una embutido, creo. Sí, con un embutido muy famoso que está en la frontera allá entre Brasil y Amazonas, ¿sí? Allá entre Colombia y Brasil. Esa parte fronteriza utilizan un tipo de embutido muy conocido, muy característico de allá, y su presentación es muy llamativa. Dentro de los criterios a elegir, pues tuvo, digamos, que representara a la gran región, tuviera también estética el plato, y y representara pues gran parte de nuestra región. El número 1 corresponde a Rosatulia González. Rosatulia González, puesto número 1. El departamento de... exactamente, esa es la foto ganadora. En ella está mostrando una riqueza enorme de nuestra región. Ella está representando el departamento del Baupés, municipio de Mitú. Presenta un plato muy diverso, involucra la fariña, el mañoco, la yuca brava, el ají, el azaí, el pescado y el limón. Es un plato muy diverso. Yo creo que entre el jurado fuimos muy coincidentes en afirmar y ver, reconocer lo sencilla que es esta foto, pero lo diciente de nuestra gran región, ¿sí? En la foto de abajo podemos ver el umarí, unas bebidas también del umarí, un estilo de sopa, la fariña, el ají. Entonces, elegimos esta foto porque consideramos que reunía mucho los criterios de nuestra macroamazonia. Representaban la fariña, el casabe, el ají, el azaí, la yuca brava y el pescado, porque nuestra Amazonia es muy rica en pescado, y los casabes. Se va al llano, mira casabe, viene a la Amazonia, mira casabe, va al Putumayo, mira casabe, encontramos, y igualmente pasa con el mañoco o la fariña. Bueno, Wilson y Juven, muchísimas gracias por el arduo trabajo. Y pues este trabajo no es fácil el tema de hacer una selección. ¿Algo que decir, Wilson, Juven? Sí. ¿Para qué, verdad? Wilson.
¿Algún comentario adicional? No, profe, no, fue una experiencia enorme. No es fácil uno elegir entre los aportes y el sacrificio que ha hecho cada uno de los aspirantes, los participantes. En la participación, agradecerle a todas esas personas que participaron de diferentes comunidades, como de Puerto Naranjo, el municipio de Solano, el pueblo Coriguaje, tiene una gran participación, de acá de Florencia, el cabildo de acá de Florencia, comunidades Andoque, Yucunas, agradecerles a todos ellos por esa participación. Quisiéramos elegir muchos más. De hecho, esta foto del muchacho que intervino hace poco, maravilloso con esa foto, me gustó enormemente, ¿sí? Sin embargo, hay aspectos de los criterios donde pues nos limitábamos uno a calificar algunos detalles asociados a nuestra macro región y grupos étnicos digamos, de esta macroamazonía y el escudo guayanés. Bueno, ¿sí? ¿Joven? Sí, sí, bueno, por fin, no está. No, esto, pues agradecer igualmente a todos los participantes, a la profe de la universidad, el espacio. Solo quiero culminar con una frase que me gustó y quiero como resaltar el del... No sé si se lee así. El título como si cuidamos la selva, ella nos garantiza abundancia. Me parece importante que podría ser como en ese proceso de fortalecimiento en cuanto a la gastronomía autóctona. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, Juven con sus palabras sabias, y yo creo que ese puede ser un eslogan que debemos como asumir, el que cuida la selva, la misma selva nos cuidará a todos. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron en este espacio, así desde la Universidad de la Amazonía, Programa de Ingeniería Agroecológica, y desde la Fundación del Escudo Guayanés. Celebramos, conmemoramos el Día del Agua, ya colocándonos en unas tareas prioritarias. Muy buen resto de día y muchos saludos a todas y a todos. Gracias.